De regreso a México, este lunes, horas después del debate presidencial, el peso perdió 1.85% frente al dólar, lo que significa que la moneda verde alcanzó un precio máximo de 19.27 pesos a la venta, 35 centavos más respecto al cierre del viernes. Y es que, según analistas, ha entrado en el juego de la contienda electoral, donde los inversionistas están atentos sobre quiénes se perfilan para convertirse en el próximo presidente de la República. Y justo para abordar el comportamiento de nuestra moneda y lo que podemos esperar en las siguientes semanas de cara al 1 de julio, saludamos con mucho gusto al maestro Abraham Vergara. Él es coordinador de la licenciatura en Finanzas y Contaduría de la Universidad Iberoamericana. Maestro, un gusto recibirlo en Capital 21. Gracias, Juan, por la invitación. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y pues sin duda esperábamos reacciones de todo tipo después del debate, el primer debate presidencial. Maestro, que nos platique pues el impacto que ha tenido a un día de que se lleve a cabo. Es correcto. Lo podemos ver en dos formas. Uno, sí, el tipo de cambio que tuvo un desliz. Los inversionistas se ponen, en cierta forma, se le llama nerviosismo. Y sí vimos que hubo una depreciación del peso con respecto al dólar. Y se espera que así continúe de aquí hasta la elección. Y conforme más ataques hayan o conforme más cosas vayan sacando los candidatos, más para mal que para bien, los inversionistas van a continuar con esta tendencia de nerviosismo y entonces buscan refugiarse en otro tipo de activos financieros para obtener sus rentabilidades. Maestro Vergara, entonces este incremento en el precio del dólar se debe al debate entre la y los candidatos a la presidencia de la República del día de ayer. ¿No hay otro factor que haya influido en esta alza? Sí, así hay otro factor y el otro factor lo conocemos, hemos venido platicando del otro factor, que es un factor externo, que se llama Donald Trump y todos sus mensajes de manera recurrente con esto de la parte migratoria, con esto del muro. Hay dos factores principales en los que están afectando el tipo de cambio. El interno, sí, las elecciones; el externo, todo el comportamiento del presidente Trump. Sin embargo, la bolsa de valores no se comportó de manera negativa. Al contrario, podemos decir que tuvo una pequeña, muy ligera ganancia. Estamos hablando que tuvo una ganancia de 0.02%. Eso quiere decir que los inversionistas todavía no retiran sus recursos de nuestra bolsa de valores. Y es más, también mencionar que viene la nueva bolsa de valores que empieza operaciones el 23 de junio en plena etapa electoral y esperemos que esta nueva bolsa de valores le dé mayor certidumbre y mayor certeza a nuestro mercado bursátil. Entonces estos movimientos los seguiremos viendo, todavía nos quedan muchas actividades que van a estar realizando, sobre todo lo que digan, sí, que es lo que influye en que la gente en el exterior pueda atender a lo que ocurre en México, ¿no, Juan? Lo que se digan y lo que se ataquen, o sea, tristemente sí, ayer vimos algunas propuestas, pero vimos más ataques que cosas en beneficio de la sociedad. Esporádicos, ahí todos creo que sí dijeron cosas para bien, cosas que quieren realizar para su gobierno, si el que llegue, pero creo que sí hubo un mayor ataque, un mayor, ¿qué podemos decir?, guerra sucia entre ellos. Y sí esperamos que se empiece a recrudecer esta guerra sucia, sobre todo contra el que va adelante. Para que se perfile a lo mejor una contienda entre dos candidatos, que parece ser que está muy claro quiénes serán, y con este ataque, ahí sí los inversionistas se pueden empezar a poner un poco más nerviosos y empezar a buscar refugio en otros activos financieros, principalmente cuando empiezan a sacar el dinero de las acciones, generalmente se van al oro o se pueden ir a las monedas también. Y precisamente, maestro, usted dice sacar el dinero de las acciones, cosa que no ha sucedido. Por un lado, felicitas, se pierde terreno frente al dólar, pero por otro, nos dice que hay una ganancia en la Bolsa Mexicana de Valores muy pequeña, 0.2%, pero por pequeña que sea es una ganancia. ¿Cómo explica usted este fenómeno? Tenemos una tendencia alcista en la Bolsa Mexicana de Valores. Desde marzo para acá vemos sí fluctuaciones, subidas, bajadas, de acuerdo también a lo que dice Donald
Donald Trump, de acuerdo a las campañas electorales. Sin embargo, si vemos el periodo largo, es decir, largo un mes, vemos la tendencia hacia arriba de los inversionistas. Todavía no entran, no me gustaría decir la palabra pánico, pero todavía tienen cierta certidumbre, cierta certeza de que el candidato que llegue a gobernar el país va a ser alguien coherente, alguien con ideas, alguien que no va a ahuyentar a la inversión y alguien que busque el beneficio del país. Es verdad que algunos inversionistas buscan más un perfil que otro, sobre todo el no cambiar un modelo económico de la noche a la mañana o del blanco al negro. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, simplemente están buscando una certidumbre, están buscando una certeza, y es verdad que sí se empiezan a ver pequeñas señales hacia algún candidato de preferencia, es a lo que me refiero, por parte de los grandes inversionistas y de los grandes empresarios. Y que estarán revisando, por supuesto, muy a detalle qué es lo que ocurre entonces en los siguientes meses previos a que se realice la elección, Juan, y que será muy importante también lo que digan los candidatos respecto al futuro de la economía de nuestro país. Y los equipos económicos, creo que eso va a ser fundamental. ¿Quién va a estar en Hacienda? ¿Quién va a estar en Economía? ¿Quién va a estar en la Secretaría de Gobernación? Creo que esos tres ejes fundamentales serán bastante importantes para darle certeza y que la volatilidad que sí va a haber en los mercados, ese es un hecho que va a haber volatilidad en los mercados, sea la más pequeña posible. Pues bueno, tendremos prudencia entonces y estar muy atentos a lo que sucede en los debates, en los mercados y por supuesto entre la fluctuación que exista entre el peso y el dólar, maestro. Claro que sí, o sea, que creo que sí vamos a ver algunos movimientos, pero hoy todavía no tenemos de qué alarmarnos. Es muy temprano hablar, pero lo revisaremos. Gracias, maestro. No, es un gusto estar con ustedes. Gracias.